Durante siglos, millones de personas han buscado a Dios, pero entre las cúpulas de mármol y los ritos repetidos, algo se perdió. ¿Y si la fe en su forma más pura no se encuentra en los templos, sino en las acciones? Hoy hablaremos de dos tipos de fe: la fe viva, la que transforma, y la fe muerta, la que se repite hasta vaciarse. Toda creencia tiene siempre dos caras. Una es la fe viva, el fuego que impulsa a actuar, a servir, a perdonar, a construir. La otra, la fe muerta, la que sobrevive solo en palabras, dogmas o rituales sin alma. Esta distinción no es nueva. Jesús ya había denunciado la religión vacía. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y más tarde Santiago lo expresó con otra claridad: la fe sin obras está muerta. La fe viva es coherencia y la fe muerta es teatro. Para entender la lucha entre ambas fees, hay que mirar hacia adentro de la propia Iglesia. Históricamente se habla de alta Iglesia y baja Iglesia. La primera, jerárquica, ritual, revestida de poder y tradición. La segunda, popular, comunitaria y centrada en el mensaje más que en el oro. Ambas surgieron de una necesidad: organizar la fe. Pero con el tiempo la estructura se convirtió en un fin en sí mismo. El problema, como señalaba Tolstoy en El reino de Dios está en vosotros, es que la religión institucional a menudo se aleja del Cristo que predica. Un hombre humilde, sin templo, sin riqueza, y que predicaba descalzo en los caminos. Por eso, ¿cómo puede hablarse de un voto de pobreza desde un trono dorado? ¿Cómo puede enseñarse humildad con túnicas de seda? Defensores de la estructura dirán que los símbolos son necesarios, que unen a la comunidad, que preservan la tradición, y esto es parcialmente cierto. Pero ¿qué ocurre cuando los símbolos dejan de unir y comienzan a dividir? Cuando el cáliz ya no representa la comunión, sino el privilegio. Cuando el templo deja de ser casa de todos y se vuelve en el palacio de unos pocos. En ese momento, el símbolo deja de ser puente y se convierte en muralla. El filósofo danés Kierkegaard lo advirtió: Cristo no vino a fundar una iglesia, vino a crear seguidores. Y Nietzsche, con dureza casi profética, escribió: el último cristiano murió en la cruz, en clara referencia a que el mensaje original murió con Jesús y fue reemplazado por la institución. El símbolo no es un problema, el problema es quién lo monopoliza. 2000 años de historia cristiana y aún la Iglesia parece confundir preservar con transmitir. Custodiar un libro sagrado no garantiza que se entienda. Repetir sus palabras no significa vivirlas. El propio Jesús habló en parábolas para que cada persona comprendiera según su corazón, no para que repitiera de memoria lo que otros interpretan por ella. Si después de 20 siglos el mensaje sigue dependiendo de mediadores, algo ha fallado. Porque el mensaje debería liberar, no encadenar. Y aquí llegamos al punto delicado: el papel del ateísmo. Muchos creyentes lo ven como una amenaza, pero ¿y si el ateísmo no destruye la fe sino su corrupción? El ateísmo no depura a Dios, depura las instituciones que lo han usado en su nombre. Cuando una religión se vuelve un instrumento de poder, la razón, como reacción habitual, busca libertad. Y esa búsqueda, aunque parezca oposición, a veces es la única forma de mantener vivo el espíritu del mensaje. Es el mismo fuego que empujó a Lutero a clavar su tesis, a Gandhi a desobedecer con paz, y a otros tantos a recordar que la fe no necesita del permiso para existir. La fe viva necesita estructura para no dispersarse. La fe muerta necesita alma para no pudrirse. El reto está en el equilibrio. Ni la anarquía espiritual ni la tiranía religiosa pueden salvar al ser humano. Lo hace la ética, la coherencia, la gracia de superar los problemas siendo fiel a los valores divinos. La gracia no es un favor, es la superación ética de los problemas. Ese puede ser el verdadero rostro de Dios, no un trono, sino una lección moral. La fe viva nace del alma, la fe muerta del miedo a perder poder sobre el alma ajena.
El mundo no necesita más templos, necesita más coherencia, más manos que actúen, menos bocas que reciten. Tal vez la verdadera iglesia no esté hecha de piedra sino de actos, y quizá el mayor milagro no sea caminar sobre el agua, sino seguir caminando sobre la verdad cuando todo lo demás se ha hundido.